Voy a tomar asiento. Amén, hermano, buenas noches. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios pues porque Él nos ha guardado, nos ha dirigido hasta este momento y hasta este lugar. Damos gracias a Dios por ser tan bueno y tan generoso, porque nos ha protegido, nos ha proveído, pero sobre todo, hermanos, porque nos ha elegido. Es un gran privilegio el que hoy podamos estar en su casa de oración. Es un gran honor, pero sobre todo para mí, hermanos, para mí es un gran privilegio hoy poder estar aquí postrado en este altar. Para los que me conocen saben de lo que hablo. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este regalo, por este legado de nuestro Señor, porque no ignoro que para poder que esto sucediera, tuvo que bajar un divino ser, un ser precioso, divino, y ser sacrificado, para que alguien tan vil como yo, una escoria de la sociedad, hoy pudiera estar postrado en este sagrado lugar. Doy gracias a Dios por su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él, a su sangre bendita, pues nosotros disfrutamos de muchos privilegios, muchos legados. Doy gracias a Dios por haberme amado de tal manera. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Juan 8. Juan 8, capítulo 8, versículo del 6 al 9. Dicen las Escrituras así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esto es palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por ser tan bueno y tan generoso. Te damos gracias, Padre, por permitirnos hoy estar en tu presencia y poder alimentarnos, Padre, y edificarnos espiritualmente, Padre. Ayúdanos, Padre, a sumergirnos, Padre, en tu palabra y podamos alcanzar esas perlas preciosas, Padre, que han de enriquecernos espiritualmente. En Cristo Jesús, Padre, ponemos esta enseñanza en tus preciosas manos. Derrama de tu Espíritu, Padre, y darnos el discernimiento y el entendimiento de tu voluntad, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a darle lectura una vez más al mensaje para que podamos entender un poco de lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, en esta noche. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús,
Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, nuestras relaciones, mayormente cuando son sentimentales, emocionales, inician a través de una atracción o una necesidad. Vamos a enfocar este comentario hacia la relación que se surge entre hombre y mujer, porque espiritualmente eso es lo que somos. Ante Jesucristo somos la novia, la iglesia es la novia de Jesucristo. Cuando la relación inicia por una atracción, una necesidad. Conforme esta relación va madurando con el tiempo, se van conociendo. Vamos a enfocarnos en la posición de la mujer, porque esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Entonces, cuando una relación entre hombre y mujer inicia, el tiempo empieza a transcurrir y ellos empiezan a conocer. Al irse conociendo, cuando el hombre es bueno, la mujer empieza a descubrir ciertas características, aptitudes, positivas. Entonces, cuando estas aptitudes, como la fidelidad, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la amabilidad, todas esas aptitudes se aplican en la vida de la mujer, es cuando se empieza a dar el enlazamiento emocional. Es cuando la mujer se empieza a enamorar del varón. ¿Por qué? Porque ha descubierto en él, pues cuestiones que le van a brindar bienestar para su vida. Y ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en esta noche. Dios quiere que conozcamos de una manera profunda a su Hijo. El enfoque principal no es el contexto literal de la historia, sino que nos vamos a sumergir, nos vamos a adentrar en las Escrituras buscando, pues, conocer de una manera más profunda a nuestro Señor Jesucristo. Muchos sabemos de Jesucristo, pero Dios quiere que esta noche nosotros conozcamos a Jesucristo, conozcamos a su Hijo y pueda darse ese enamoramiento tan necesario para con Él. Amén. Dice las Escrituras, para los que conocen esta historia narra de una mujer que pues fue sorprendida en adulterio
Pero no es la historia en sí lo que vamos a analizar, sino vamos a adentrarnos, vamos a navegar de una manera profunda en las Escrituras, a manera que podamos encontrar esas perlas que nos permitan conocer las características de nuestro Señor Jesucristo. Dicen esto, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es decir, Cristo, aquí en esta parte, en el inicio del versículo 6, Dios pone en evidencia que nuestro Señor Jesucristo es un ser apacible, tranquilo. No olvidemos que las mismas Escrituras nos dicen que Cristo a lo suyo vino. Eso lo posiciona como el dueño y señor del mundo, de la creación entera. Mas Cristo, aquí en esta parte de la Escritura, Dios lo evidencia como un ser apacible, tranquilo y humilde. Él tenía potestad para verse posicionado de cualquier cosa que él quisiera que estuviera sobre la tierra, porque Él es el dueño y señor de la creación. Entonces, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo de una manera apacible, tranquila y humilde. Dice que ellos intentaban tentarle, o sea que ellos querían que él reaccionara mal para poder acusarle, dice en las Escrituras, pero él no cambió su estado. Es decir, Dios pone en evidencia que Cristo es inmutable, no cambia. Su estado emocional de tranquilidad y apacible y humildad siguió, permaneció. Entonces, nos describe aquí en esta parte de las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo como un ser apacible, tranquilo, humilde. Amén. Amén. Otra de las características que evidencian en esta parte de la Escritura cómo manejó la situación, dice Jesucristo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, dice. Él, esta parte, pone en evidencia que nuestro Señor Jesucristo es un ser lleno de sabiduría. Resolvió esta situación con sabiduría y amor. Después, un poco más adelante, dice en el versículo 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y notemos aquí, hermanos, que en esta parte, en el comentario siguiente, está separado del resto de la literatura, está separado del resto de los escritos, y dice: y quedó solo Jesús. Y después vuelve a separar de la continuidad de la historia, del contenido textual de la historia. Esto pone en evidencia que Cristo es un ser limpio, sin pecado, sin mancha. Estamos buscando características de nuestro Señor y Salvador para que podamos conocerlo un poco, que se dé ese encuentro, ese enamoramiento personal. Aquí
en el versículo 9, comentamos, repetimos, que Dios pone en evidencia que nuestro Señor Jesucristo es limpio, es puro, es santo, sin pecado. Y para los que han estudiado, por falta de tiempo no vamos a ir hasta allá, pero a los que han estudiado alguna vez el Evangelio en las Escrituras, en Mateo 26, del 50, creo que es del 50 en adelante, es cuando las Escrituras nos narran la aprehensión de Jesucristo. Cuando Cristo iba a ser aprehendido, cuentan las Escrituras que uno de sus discípulos desenvainó una espada y cortó una de las orejas de un siervo, creo que de un sacerdote. Entonces Cristo le prohibió reaccionar de esa manera, y Cristo dijo: ¿acaso piensas tú que no puedo orar a mi Padre y mi Padre enviaría más de 12 legiones de ángeles a salvarme? Hermanos, Cristo sabía lo que iba a vivir. El salir de esa situación estuvo siempre en sus manos. Amén, hermano. Aleluya. Pero no lo hizo, hermanos. Siguió adelante, aunque él sabía que iba a padecer, que iba a sufrir. En esta parte, de la Escritura, Dios pone en evidencia que Cristo es fiel. Y si no te abandonó entonces, menos te va a abandonar ahora. Amén. Así es. Hermanos, un ser precioso que es inmutable, apacible, tranquilo, humilde, sabio, puro, santo, perfecto, fue sacrificado para el perdón de mis pecados. Amén, amén. Hay tres enseñanzas principales en este mensaje. Número uno, una de las enseñanzas principales es que debe de haber sido grave mi situación espiritual, debe de haber sido muy grave. El lugar, las consecuencias, las consecuencias de mi pecar iban a ser tan graves que un ser divino descendió del cielo para que yo pudiera ser perdonado. Dios, la enseñanza número 2 es que Dios debe de amarnos tanto, Dios debe de amarme tanto, y Dios debe de amarte tanto a ti, de tal manera, como nos lo dice en Juan 3:16, que debe de amarnos tanto, que entregó lo más valioso para Él, que dio un ser perfecto. Debe de amarnos mucho para haber entregado lo más importante para Él. Y el número 3, hermanos, el número 3 consiste en que un ser tan precioso,
que se entregó a sí mismo y que sufrió por mí, que es Dios mismo y que entregó su vida para después volverla a tomar, dicen las Escrituras, es digno de toda adoración y de toda alabanza. Amén. Amén. Dios los guarde en Cristo Jesús. Amén.